nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Y digo, Abinario, ¿por qué? Había pasado cosas negativas en mi mente, en mi corazón, han pasado muchas cosas, pero el Señor ya ha estado tratando mi corazón de tal manera, y David entendió algo. Afuera en el mundo hay pasiones, afuera en el mundo hay situaciones adversas, peleas, resentimientos, etc. Pero David, es el que él falló delante del Señor, pero entendió estar en la presencia de mi maravillas. El Hijo de Dios y la hija de Dios debe estar ahí sujetados, meditando de día y de noche la palabra, y guardar y atesorar en nuestro corazón. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos. Mire, aquí debía estar llenos, unos por aquí y otros por allá, con sus propias dificultades, más perdón esa palabra, pero tengo que decir, más se centran en los problemas. David tenía problemas, David tenía persecución, David tenía la persecución del mismo hijo Absalón, el mismo rey le perseguía, pero él entendió estar en el aposento de Dios. Cantamos el aposento, la tsunamita, etc. Este es el versículo bíblico. Vamos a la enseñanza. Buenos días con todos que están por ahí en la señal. Dios los bendiga, Dios los guarde. Pueden compartir a sus amigos, grupos y familiares, y que esta palabra sea de edificación. Y hablando todo esto, la otra semana estaba compartiendo. ¿Qué título era, hermana Charito? Dios nos eligió, ¿no es cierto? Pero esta semana vamos a tener un tema muy especial. Satanás nos bloquea en el camino. ¿En qué forma nos bloquea el camino? Bueno, parte de. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. La iglesia en ello estaba pasando una situación que la otra semana estaba compartiendo, que los hermanos de esa iglesia reaccionaron y aceptaron. Ahora Satanás nos bloquea el camino. El apóstol Pablo tenía un anhelo tan fuerte de visitar a esta iglesia, porque ahí también había una familia de fe, así como la hermana Cecilia, pongamos el ejemplo, tenía el anhelo de visitar acá y tuvo que venir. O otras ocasiones que no se pudo venir, pero ahí está el detalle, el ejemplo, el claro ejemplo, que Satanás siempre nos bloquea el camino. Vaya al libro de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 y 18. Amén. ¿Quién dice amén? Yo tengo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 y 18. 2, 17. ¿Qué dice hermana Charito? De Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 al 18. Capítulo 2, versos 17 y 18. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo,
tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, no Pablo, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona de gloria. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ya, Amén. leí hasta el 19. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el primer, puede aceptar, el primer versículo dice: amados hermanos, después de estar separados, miren, de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca, ojo, los dejó. Hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Si el apóstol Pablo estaba escribiendo el buen informe de Timoteo sobre la iglesia, Timoteo tenía una iglesia a cargo, estaba evangelizando, estaba compartiendo la bendición, la palabra. Pero había un tiempo que el apóstol Pablo tenía el anhelo de ir a verlos. Pero ahí en el camino siempre nos trunca de tal manera al mirar aquella iglesia, aquellos hermanos, de tal manera. Pero tenía este hombre joven, que era joven, 17 años o 18 años, que dirigía la iglesia. Tenía que tener un informe cómo estaba el comportamiento de los hermanos, cómo estaba direccionado por el Espíritu Santo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso Timoteo también decía: ten cuidado de ti mismo, de lo que predicas y de lo que te escuchan. Timoteo estaba trabajando en la obra del Señor. A ver si la gente estaba más consagradas, si la gente estaba haciendo la obra del Señor, si la gente ahí estaba unánimes, si la gente ahí estaba perseverando de tal manera. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo algo muy importante. Amados hermanos, después de estar separados, había un tiempo de separación por causa de ustedes, por un breve tiempo, wow, aunque nuestro corazón nunca nos dejó. El siervo del Señor, el apóstol Pablo, estaba orando por esta iglesia tesalónica. El apóstol Pablo estaba ahí pendiente la oración por los hermanos que estaban asistiendo. Incluso orando por Timoteo. Qué hombre de Dios, qué ejemplar de Dios, que realmente él se preocupaba por el hermano, por el siervo de Dios. Ahora ya no se mira así, cada cual por su rumbo, con su iglesia y así. No mira. De mañana, cuando estaba viniendo, me topó con el hermano Antonio. Y ahí en la iglesia hay una necesidad. Y le compartí la palabra de Dios. Recibió la palabra de Dios. Entonces, qué claro ejemplo del apóstol Pablo. Tenía un sentir, pero su corazón nunca
los dejó. Porque era padre. Porque era padre para Timoteo, o sea, padre espiritual, se puede decir. Tenía una preocupación. Y su corazón, su anhelo es estar, querer mirar, abrazar de tal manera, quizás llorar, como delante de la actuación lloramos, la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo entendió esta parte, nunca los dejó. Nuestro Padre Celestial nunca nos abandona, jamás de la historia. Siempre Él está preparando hombres y mujeres que se levanten a la obra del Señor. Pastor Marcos siempre a veces me llama: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo están? Desde la hermana Charito preguntando, la hermana Martita preguntando. Digo, si están bien, si están avanzando. Pastor Germán también. Entonces, eso es un padre que está preocupado. Incluso la familia, cuando ya están trabajando los hijos lejos, ellos también tienen el anhelo de mirar a papá, a la mamá, cómo están, abrazarlos, quizá orar, no sé cómo es el comportamiento de la familia. Pero la familia cristiana, un padre espiritual, un padre que es de la carne misma, por los hijos de la carne, deben estar preocupados, anhelando. Siempre se preocupan los padres por los hijos. Digan que no. ¿Cómo está hijo? ¿Cómo está hijo? Aunque no le responda, aunque le responda un grosero, pero igual, la preocupación de la mamá, ¿no? La mamá es más frágil por los hijos. Mi mami sabía decir: ¿qué? ¿Cómo te fue, hijo? Digo: bien, gracias, Señor. Aunque bonito, pero ahí estamos luchando en la casa de la oración. Es una respuesta. Y ahí estamos avanzando. Siempre mi mami: ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en la predicación? Todos estaban en la iglesia. Siempre mi mami ahí, atenta. Y compartiendo con ella la palabra de Dios. Esto compartí. Y ella atenta, y ella que no sabe leer, sabe algunos textos. Dios mío. Santo Dios. Miren, así nuestro Padre Celestial. Pero Él está preparando la morada en el cielo. Él está preparando algo muy especial en el cielo. Él está presente porque Él es omnisciente. Él está aquí porque Él es omnipresente. Él está aquí. Y cuando nosotros anhelamos mirar el rostro de Dios, mirar a Dios, por eso buscar el reino de Dios y su justicia, y luego vendrá por añadidura. Verso 18 dice: tenía muchas ganas de visitarlos. Y luego, yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Hay muchas cosas que no entendemos en el reino de Dios. Me pregunto una frase que el apóstol Pablo, él no era mezquino. Y muchos de nosotros como humanos en estos tiempos no debemos estar en esa línea. Mezquinos. En todos somos mezquinos. Y empezamos a hablar cosas que no le agrada al Señor. Pero ¿dónde surgió la idea del apóstol Pablo? Era una pregunta interrogativa. ¿Era severo? No era severo. Sino su pensamiento estaba en su corazón por visitarlo a aquella iglesia.
Miro a algunos siervos, Señor, que los conozco. Y no por criticarles a ellos, sino cómo es el testimonio de ellos. El otro día estábamos conversando con una hermana. ¿Por qué los siervos del Señor les abandonan por una disciplina? Yo le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí al frente a sí mismo. Yo digo, si disciplino tengo que visitarlo, apoyarlo, animarlo. Tengo que estar pendiente y no abandonarlo, porque es un hijo espiritual, es un hijo que necesita una palabra de vida, que necesita todo, la atención, la empatía. Y hablábamos de algunos hermanos que habían salido de ahí resentidos, que el pastor no le visita, que el pastor no conversa con él. Yo le digo, hermana, usted que no es de mi oveja, le digo, allá vaya a conversar con el pastor. Digo, no, porque el Señor me ha puesto en mi corazón animarle, levantarle. Y durante tanto tiempo que ha estado ahí, nunca ha crecido. Y conmigo, ya unos meses lo estamos conversando por medio del teléfono, ¿cómo ha crecido? Ahí entiendo que no debemos abandonar a aquella persona. Usted sabe que, hermana Charito, ya son algunos años, que son 6 años que estoy por acá junto con ustedes. Y eso es una bendición, porque el Señor me ha puesto el querer como hacer, me ha ido la maná también. Muy pronto estaremos por ahí visitando. Es que el Señor pone así. El apóstol Pablo no era severo, frío. No se puede leer ni una carta que era así el apóstol, sino era atento. Y su corazón nunca los dejó. O sea, el apóstol Pablo estaba con un corazón sensible al servicio del Señor. El claro ejemplo de todos los pastores. Sí, ese es el claro ejemplo para todos los pastores. El claro ejemplo para todos los pastores. Antes decía que en el libro de Apocalipsis que regresemos al primer amor. Recuerda dónde te has caído. No solo a la familia, sino para aquellos hombres y mujeres que están dirigiendo a una iglesia. ¿Pero qué se sentía solo? Claro, el apóstol se sentía también solo, pero también olvidado. Timoteo también se sentía solo, en partes. Pero sin embargo, el apóstol Pablo enfocó algo a la necesidad de la iglesia de Tesalonicenses. La otra semana que esta gente se regresaron de nuevo, aceptaron a Cristo, regresaron al primer amor, regresaron a hacer las obras, regresaron a hacer lo que el Señor les recomendaba. La otra semana nos eligió, claro, pero sin embargo ahora venía a hacer otra parte de ellos a visitar. Pero siempre Satanás se levanta, pero siempre Satanás, que Dios lo reprenda, se levanta a hacer algo. Quizás no hay para el pasaje, quizás no hay para la gasolina, y quizás no hay el carro, se derrumbó por ahí una pared, no hay paso, etc. Hay cosas que siempre nos truncan el camino para no avanzar, de tal manera. Verso 18 dice: teníamos muchas ganas de visitarlos,
de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté y una y otra vez, pero Satanás nos impidió. Queremos hacer una cosa, evangelizar. Siempre Satanás se levanta. Y que hay otras cosas que hacemos y no damos prioridad a otras acciones que Dios nos manda hacer. En este capítulo Pablo menciona 3 fuentes de oposición de tal manera. 3 fuentes de oposición. La oposición del Estado, la oposición de la sociedad y aquí la oposición de Satanás. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo está el gobierno? Estos 3 tipos de oposición de la sociedad también, que abarca también, que nos tiene atroncados. De no ir a la iglesia, de no visitar al hermano, de no visitar a la hermana. Y así algunas cosas, y alguna cosa se presentó, nos enfocamos en esa cosa y no visitamos al hermano. Un hermano decía, ojo en eso, este hermano le llamaron, hermano, necesitamos a este lugar para que pueda orar por un familiar que tiene cáncer. ¿Qué haría usted en eso? Verá lo que pasó. Y tenía una reunión pastoral. Tenía una reunión. Le llamó al pastor, ¿sabe qué, hermano? No puedo ir, porque me invitaron a orar por un hermano. Pastor, le dijo, ¿qué es la prioridad? ¿De la enseñanza o ir allá? Pero pastor, ya se puso molesto. Es que la gente necesita la oración de tal manera. Pero el hermano entendió. Se fue a la reunión, a la enseñanza. Obedeció primero a Dios. Y aquella persona que estaba en la camilla en cáncer, Dios mismo lo sanó. ¿Sí se da cuenta? Y así mismo está esta historia. Y muchos testimonios podría contar de tal manera que dar la prioridad a Dios. Había otro testimonio que un hermano, y todos los hermanos de él, de carne, de sangre, le llaman, ¿sabes qué, Miguel? Nuestra mamá está en el hospital, ven a ayudar. Es que no tenemos para el pasaje, ven a ayudar para que puedan trasladarla allá. Él se ve a orar. Decía, Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago? Y cuando el Señor le dice, anda, adórame, anda. Este hermano obedeció de tal manera. No le hizo caso al hermano. Los hermanos le insultaron, le hicieron cosas. ¿Qué hace? Y cuando él adoró, glorificó el nombre del Señor, cantó alabanzas, que era experto en la guitarra, canta alabanzas. La hermana se levantó. Por tanto, tú me hiciste caso, tu mamá está sana. Una palabra de profecía. Y cuando él ya salió de la iglesia, todo eso, y le llaman durante media hora más tarde, tranquilo hermano, que nuestra mamá está sana. ¿Cómo el diablo utiliza aún los más débiles? Fuerte. Entonces, esta historia contada, así pasó el apóstol Pablo, que quería visitarlos.
Sí, estas tres fuentes mencionadas, la oposición, la sociedad de la vida, las ocasiones. En el escape de Dios en este libro, desde el año 2005 aproximadamente, cómo la sociedad avanza. Años más tarde, tenían que los jóvenes ir a entrenar fútbol, los niños también. Antes no había eso. Llevaban de la escuela, hacíamos los deberes, y ahí por ahí jugábamos nosotros y nada más. Ahora nomás, el deporte, cualquier deporte, básquet, natación, fútbol y otros deportes. Y tenían, ya se tiene ese reglamento que tienen que instruirse en eso. ¿Más o menos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Apenas así, nosotros jugamos fútbol pero entre los compañeros, pero no había instrucciones de tal manera. Pero ahora, hasta ellos tenemos que tener tiempo de estar allá. Y eso nos roba el tiempo de buscar la presencia del Señor. Eso nos roba el tiempo de estar en la casa del Señor. De tal manera. Imagínense, el apóstol Pablo menciona estas oposiciones de la sociedad y la oposición de Satanás. Aunque parezcan tres enemigos, en realidad es solo uno. Otras escrituras indican que el estado de la sociedad son a menudo, ojo en eso, los canales de los intentos del diablo de obstaculizar. Mire, había una hermana que necesitaba mucho y siempre yo con mi testimonio, y siempre yo digo, tengo ganas de ir a visitar a tal hermana, aunque no era mi congregación. Tengo que visitarla, pero siempre había algo, me truncaba. Y digo, ¿cómo lo hago? Y cuando pasó un buen tiempo, a los 6 meses, a los 6 meses tuve que ir a la casa. Y cómo Satanás me truncaba. Es por eso que debemos orar. Es por eso que debemos direccionar por el Espíritu Santo. Es por eso que el Señor va a poner el querer, el hacer. Claro, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, la hora es perfecta. Pero debemos quitar esas piedras de tropiezo en nuestro camino. Que nos pone ahí atados y no atinamos qué hacer de tal manera. Y Satanás nos impide, ojo, en hacer la obra del Señor. Pero Él no tiene ni arte ni suerte para la iglesia. Alguna vez nosotros hemos experimentado un momento frustrante humanamente, pero con la ayuda de Dios todo es posible. El camino de Dios es perfecto, las sendas de Dios es perfecto de tal manera. Cuando este hombre, Isaac, contando esta historia también es buena. Isaac, había un tiempo difícil ahí, estaba en escasez. Pero en esa escasez que también, así mismo con su padre, pasó una escasez también, Abraham. Pero bueno, él empezó a caminar, a buscar qué comer.
¿Y a dónde iba? A Jericó. ¿A dónde iba? A Egipto. Egipto hay abundancia. Egipto hay un montón de cosas, alimento. Pero cuando él empezó a caminar de tal manera, y cuando Dios le apareció, le dijo: quédate en Gerar, porque yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir, así como tu padre me prometí. Las mismas palabras que a Abraham le dijo Dios, las mismas palabras Dios tuvo que decirle a él. Y él fue bendecido en ese lugar. ¿Sabes lo que hizo? Tuvo que cavar pozos. Suficiente. Tuvo que cavar pozos. Y ahí, en esos pozos, tenían que alimentar él y sus ganados. Y eso es una bendición. Pero, ¿qué era correcto? Y le resultó difícil. Encontró oposición, obstáculo, tal vez incluso de su propia familia. Si es verdad, el Señor Jesucristo también menciona algo muy especial: el contexto. Vamos con el contexto en Mateo capítulo 10, versos 36, 38. ¿Qué es lo que dice ahí? Y eso sí es fuerte. Estaba analizando, pensando en Mateo 10, versos 36, 38. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Ahí está. Wow. Ahí está el detalle de este mensaje. El peor enemigo, Mateo 10, versos 36, 38. Estamos leyendo. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre, a su madre, más que a mí, ojo en eso. Ponga lupa ahí, como dice el puratón. O si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. La valla dice: no es digno de mí. Wow. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. ¿En dónde está su enemigo? En la misma casa. En la misma casa. Eso es como piedra de tropiezo. No nos dejan avanzar. ¿Qué hay que hacer? Orar. Y no hay que hacer caso a lo que dice. Imagínense. Siempre habrá un hito o dos hitos en medio de la familia, piedra de tropiezo. Pongamos a los leones. Están un montón de leones en la selva. Pero hay uno que es débil. Y siempre Satanás utiliza el más débil, porque no tiene carácter bien formado. Tremendo este mensaje. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Fuerte no, pero entendible. El 19 dice: después de todo lo que es lo que nos da esperanza y alegría, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús? Cuando Él regrese, son ustedes. Miren,
Mire, 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 mire. Mire este cuadro, esta enseñanza es buena para terminar. Debemos esperar la venida del Mesías. Por eso dice claramente, wow, recompensa y corona al estar delante del Señor. ¿Quién quiere tener esa corona? Porque hay 3 tipos de corona. ¿Supieron eso? De justicia, de vida. Déjenme acordar el otro. Pero hay 3 tipos de coronas. Santo Dios. Pero las 2 son efectivas. Corona de vida, corona de justicia. Anótele para que pueda enseñar a otras personas. Ya vamos a buscar la otra corona. Pero son 3 tipos de corona. Corona de vida. Y corona corruptible. Ahorita que me acuerdo. Corona corruptible. Ahorita que me acuerdo. Esos 3 tipos de coronas usted debe apreciar. Usted debe anhelar. Usted debe estar pendiente que el Señor lo regala. Mire. Y demos gracias por esta mañana, por esta palabra. Porque Dios es fiel. Dios es el único que puede hacer grandes cosas y maravillas. Solo en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando quería viajar a un lugar, no me acuerdo dónde, y siempre había obstáculos. Que mi mamá se enfermó, que necesitaba para un tanque de gas, que necesitaba para otra cosa, y venían muchas cosas, que el teléfono se me bloqueó. Ay Dios, pasó ese día tan tenso, pero al final llegó la victoria. Llega la victoria. No sé en qué vino, en qué situación o qué ha pasado esta semana, pero deje que el Señor tome el control de todo, de todo, en el nombre de Jesús. Tome el control. Para finalizar este mensaje, debemos dar gracias a Dios. Pero la pregunta interrogativa, ¿cuál es su estrategia concreta para hacer frente a la oposición? En otras palabras, Dios ya nos dio estrategias, sino hay que hacerlas y cumplirlas. Ojo en eso. La presenta cuando intenta servir a Dios y hacer su voluntad. Miren, hay dos tipos de cristianos: el cómodo y el que actúa. El cómodo, pero también el diligente. ¿Cierto? El cómodo no quiere hacer la obra del Señor, no quiere hacer la limpieza que necesita en la pared. Ese es el. Pero el diligente está pendiente. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué se necesita? Pastor, ¿qué pongo? Ese es el diligente. Pero Dios quiere hacer la voluntad en nuestras vidas. Mire, mucha gente, mencionado el cómodo, está viendo el Netflix, el fútbol, o va al partido del fútbol, o va por otro lugar, va a pasear, bueno, le va a atender el problema de la familia. Ese es el cómodo. Ahí está un obstáculo. Pero el diligente está pendiente, aunque estés con el problema, allí se va a la iglesia. El diligente está, ay pastor, va a poner algunas cosas que toca comprar. Pongo algo. Ese es el diligente. Porque el Señor pone el querer como el hacer.
Y así era el anhelo del apóstol Pablo, que este hombre tenía, pero también Timoteo tenía que dar el informe de la iglesia. Tenemos que dar informe al Señor nuestro comportamiento a la presencia del Señor. Un informe correcto. ¿Cómo vamos a estar delante del Señor? Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste en la iglesia? ¿Qué necesidad estaba en la iglesia y por qué no pusiste? El Señor es que yo soy tu proveedor. Recuerda. No, es que no tuve tiempo, Señor, es que estaba haciendo, atendiendo por mi familia. Mal siervo. Dios mío. Para hacer la obra de Dios es una entrega totalmente. Hacer la obra del Señor es un compromiso, no con el hombre, no con el pastor, no con el hermano y la hermana, sino con Dios mismo, con el Dios vivo. En otras ocasiones decía, y en este mensaje es que el pastor también necesita necesidades. El pastor necesita que comer, zapatos, terno, etcétera, etcétera. Pero doy gracias a mi Charito por ahí, tengo unos ternos por ahí y me ha brindado los ternos, ¿no es cierto? Y eso es una bendición. Otro varón también que me compartió, gloria a Dios, eso es una bendición. Y a veces el apóstol Pablo decía, estaba en desnudez, estaba pasando frío, tenía hambre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús. Pongamos de pie. Demos gracias al Señor. Pongamos de pie con reverencia al Señor. Oremos delante del Señor. Padre, no permitas que ignore las artimañas del enemigo. Y ayúdame a mantenerme firme contra él, en la fuerza de tu poder. A los que estamos aquí delante de tu presencia, a los que no vinieron, dale la fuerza de voluntad, que puedan servir de corazón y no de labios. Es verdad, sentimos tu presencia y tú nos hablaste. Y nos sigues hablando a nuestro corazón. Padre, yo me acuerdo delante de tu presencia, Dios, que hace años atrás yo me iba a la iglesia de Ambato, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas que pasaban, pero me iba. Y llegaba a 12 de la noche acá en la Tacunga. Y por eso me has mantenido. Y por eso estoy aquí delante de tu presencia. Y me has cuidado en el camino. Te pido, Señor, que los hermanos que están aquí, mujeres, que perseveren, que se animen unos a otros, que estés en tu presencia, que tengan ese respaldo del siervo de Dios o la sierva del Señor, que tengan todo, Señor bendito, lo necesario, Padre. Ten misericordia y perdónanos, Dios. Tu voluntad sea, Señor, exactamente, Señor, perfecta y agradable delante de ti. Gracias, Dios, por el poder de la palabra. Bendice esta mañana. Bendice tu palabra que ha sido impartida a los corazones, y que delante de tu presencia, Dios, una vez más te pido que inquiete los corazones de los hermanos y de las hermanas,
Gracias, Dios. Pon esa hambre, pon esa pasión, esa sed de buscar tu rostro, de aprender más de ti, más de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso dice tu palabra, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Efesios capítulo 6, verso 12. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos ser perseverantes y parar.